por ejemplo, la que tiene que ver con la ley de vivienda. Y vamos a platicar de esto, si me permites, con Claro que sí. Federico Taboada, experto en la materia. Me quedo, Federico, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Querida Belinda, tocayo, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Oye, Fede, lo primero que te preguntaríamos es lo positivo de esta ley de vivienda. ¿Por qué es necesaria esta ley de vivienda en este momento del país en el que sí o sí, siempre, por supuesto, el tema electoral va a estar presente? Bueno, primero, vale la pena recalcar que la reforma se plantea el artículo 123, que es el artículo que reforma o que tiene que ver con el trabajo. Y bueno, inserto en el artículo 123, pues están las atribuciones de Infonavit. Infonavit es una institución que nació en 1972, que fue fundada por Silva Herzog, pero que tenía, desde el principio trajo una intención de poder proveer de vivienda a las personas trabajadoras, ¿no? Con el tiempo eso fue cambiando y sobre todo en los años del periodo neoliberal, más o menos entre el 80 y el 2018, pues tuvo una lógica únicamente de colocar créditos, no de aportar vivienda. Entonces, en lugar de otorgarle vivienda a sus trabajadores, lo único que hacía era darles créditos para viviendas que estaban construidas principalmente en la periferia, en condiciones muy malas, sin acceso a servicios y de dimensiones muy pequeñas. El resultado de esto fue muy claro. Entre 2001 y 2014 se construyeron 11 millones de viviendas. De esas 11 millones de viviendas, hoy 7.5 millones de viviendas están abandonadas. Son todas las viviendas que hay en Austria y en Suiza juntos. Y bueno, pues eso lo que ha hecho es que el presidente considere que tiene que haber una reforma en el Infonavit para poder garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores. ¿Por qué es relevante ahora? Porque tenemos una crisis de vivienda en México desde hace varias décadas, pero que se ha agravado en estos últimos años. La vivienda es más cara que nunca, la vivienda abandonada no se ha recuperado y las dimensiones de la vivienda y sus condiciones son cada vez más precarias. Entonces tenemos que utilizar todos los instrumentos que tenga el Estado para garantizar la vivienda de las personas trabajadoras. Aquí creo que vale la pena comentar algo y es que el Infonavit ha tenido problemas debido a que estos 5 años, 6 años de gobierno que ha habido de la 4T, pues tampoco se ha dedicado del todo a solventar este problema, ¿no? Tenemos un diagnóstico bastante grave y la tarea que ha hecho el Infonavit es bastante pequeña. Tal es así que el presidente manda esta reforma. Entonces, esta reforma manda 3 puntos. El Infonavit ahora podrá construir, no solo otorgará créditos, es decir, no solo va a depender de la vivienda que construyan los desarrolladores, podrá construir vivienda con sus propios criterios. Dos, podrá tener vivienda en arrendamiento social para los trabajadores más pobres. Y tercero, que va a tener una facilidad más grande para darle crédito a las personas que ganan menos ingresos. Entonces, es una buena noticia. Desgraciadamente tiene una acotación que únicamente beneficiará a las personas que cotizan en Infonavit, que únicamente son el 22% de los trabajadores. El 60% de los trabajadores en México sigue sin cobertura de alguna institución del Estado mexicano para garantizarle una vivienda, que son las personas que trabajan en la informalidad o que nosotros llamamos las personas que no son sujetas de crédito. No los atiende el Fobiste, no los atiende la banca comercial ni el Infonavit, y para eso hay que tener una estrategia que esperemos que en este debate surja para que se les pueda garantizar la vivienda a ellos también, porque la realidad de estas personas, que son la mayor parte de los trabajadores, ya lo mencioné, el 60% de los trabajadores, hoy vive en hacinamiento con su familia, vive invadiendo un predio o vive en cuestiones muy informales, arrendando una vivienda sin contrato, en condiciones abusivas y demás. Y estas personas también requieren una vivienda. ¿Qué pasa con esta reforma? Ahorita mencionabas, ¿no? A quienes ayuda y demás. ¿Qué pasa con las madres solteras, por ejemplo, Federico? Ese es un gran tema, Belinda. Qué bueno que lo tocas. A ver, em, yo soy de la idea, y de hecho, donde vemos funcionar las políticas de vivienda en el mundo, en aquellos países donde funcionan, hay muchas estrategias.
hay el equivalente al Infonavit, hay otro tipo de instituciones que garantizan la vivienda, pero yo pienso, Belinda, que el Estado mexicano tiene que también atreverse a regalar vivienda a ciertos sectores de la población que están muy marginados. Madres solteras que han sido violentadas, personas con discapacidad. Ujú. ¿Cómo le exigimos hoy a una persona con discapacidad que pueda pagar un crédito de 20,000 pesos al mes? Es imposible. Ujú. Personas adultas mayores, mujeres indígenas, en fin, hay un grupo amplio de personas a las cuales el Estado tendría que tomar la decisión de regalarles una vivienda, porque de otra manera no van a tener una vivienda por su propio trabajo, porque México tiene muchos problemas todavía en cuanto a salario, en cuanto a desigualdad y demás, y no podemos esperar más tiempo. Entonces, en muchos lugares del mundo, en Nueva York, en Londres, en Berlín, en Viena, en Tokio, en Los Ángeles, el gobierno lo que hace es otorgarles una vivienda a estos grupos vulnerables y que puedan tener una vivienda. Hay muchas personas en la calle que tampoco tienen acceso a una vivienda y que podrían tenerla a partir de programas de este tipo del gobierno. También tendríamos que tener otro tipo de programas, por ejemplo, que el gobierno tenga vivienda que es propiedad del gobierno y que la rente de manera barata a personas que tienen muy bajos ingresos en el sector laboral, por ejemplo, las trabajadoras del hogar. Ujú. Las trabajadoras del hogar son un grupo muy precarizado que no ha tenido acceso a la vivienda nunca más que en un cuarto de servicio cuando bien les va. Yo he escuchado historias de terror desde que trabajadoras del hogar duermen abajo de la cama de la casa del comedor, perdón, del comedor de la casa de su patrón. Entonces, ese tipo de condiciones ya no las podemos permitir. Y yo creo que este debate también viene muy bien, porque hoy estamos básicamente debatiendo en México qué es un derecho y qué no lo es. Y la vivienda lleva siendo un derecho mucho tiempo, pero no lo hemos concebido así como sociedad. Entonces ya va siendo tiempo de que la vivienda la discutamos al mismo nivel que discutimos el agua, la salud o la educación. Federico, nos queda un minutito más o menos. Yo te quisiera cerrar con esta pregunta. ¿Este tipo de reformas es de las que apoya la oposición? Yo creo que no tendrían por qué oponerse, porque realmente es una reforma que va a generar mucho más trabajo porque vamos a construir más viviendas. Los desarrolladores tendrán muchas más labores, mayores ingresos, y el gobierno al mismo tiempo podrá garantizarle el derecho a la vivienda a las personas más pobres de nuestra sociedad que hoy no tienen vivienda. Entonces yo creo que no hay manera de que se oponga ningún grupo y que creo que además sería ganar, ganar para la sociedad, para los políticos, para los empleadores, para los privados. En fin, creo que es una reforma que viene bastante bien y qué bueno que se hoy presentó en la mañana. Federico Taboada, querido tocayo, de verdad es un honor y un placer platicar contigo aquí en Noticias 360 y estamos en contacto, hermano. Tocayo, Belinda, muy buena tarde, que tengan muy buen día. Gracias por la invitación. Igualmente. Y pues bueno, vamos a continuar con más información, Jesús. Y fíjate que las listas